bueno, la idea era compartir con ustedes esta producción con Mario y con la gente del Club de Investigaciones Urbanas, que ahora están reciclándose en otro nombre, ¿no? En otra institucionalidad, ¿no? Sí, en realidad es más o menos, el Club de Investigación Urbana es de Rosario, específicamente. Y acá estamos organizando también un instituto de investigación y experimentación política. No, yo tiro simplemente una pregunta, porque me tocaba solamente presentar esto. Básicamente es ¿por qué pasamos un video de esta naturaleza en una universidad pública, ¿no? ¿Por qué iniciamos un recorrido, digamos, que va, digamos, de manera quizás complementaria a lo que se hace habitualmente en una universidad, digamos, que es formar profesionales, cuadros técnicos, ingenieros, profesores, hacer tareas de investigación y tareas de acciones con la comunidad. Desde hace algún tiempo nosotros en la universidad como gestión nos preguntamos acerca del sentido de esas actividades que se realizan en la universidad. Y a partir de pensar, digamos, que en una universidad se produce conocimiento, específicamente en este caso, digamos, podemos hablar del campo de las ciencias sociales, lo que nos preguntamos es cómo se construye ese conocimiento, ¿no? A partir de qué decisiones se toman, cómo se focalizan, digamos, algunos problemas y de qué modo, digamos, y con qué actores uno produce ese conocimiento. Eso interpela a la propia universidad en sus prácticas. Entonces, este diálogo que hemos iniciado con los compañeros de la revista Crisis, un poco también está atravesado, quiero decirles y aclararles, por esa pregunta también, ¿no? Por los modos en los que se produce un conocimiento riguroso, sistemático acerca de ciertos problemas sociales y cómo a veces esos problemas llegan de manera tardía, digamos, a los ámbitos académicos o llegan, digamos, tamizados por lógicas que nosotros queremos poner en discusión, por lo menos. Así que dicho esto, me parece que sería bueno comenzar por Mario, para continuar la presentación, contextualizar y si les parece después no hay un orden prefijado, entre Hugo y Abel para intervenir. Bueno, sí, yo igual también voy a ser corto porque ya ahí hay un material, digamos, que de alguna manera hicimos y que plantea bastante de las cosas que podría comentar. Pero nada, para nosotros ha sido bastante importante, la verdad, como tener un vínculo, como decíamos, como decía antes, con la universidad, a partir de ya primero con lo de Paraguay, después con lo de Santiago, como vos comentabas. Y la verdad es que la producción, la investigación que venimos realizando, creo que va como abriendo una serie de preguntas, va generando una serie de relaciones y de problemas que para nosotros es fundamental poder compartirlas de una manera abierta, no solo en nuestros grupos, no solo en nuestras redes de trabajo, si querés, de investigación o militancia, sino también con instituciones, ¿no? Con instituciones públicas como la universidad, con instituciones como las que pertenecen Hugo, Abel, que también venimos trabajando, venimos intentando trabajar, otras procuradurías también, otros, nosotros, de hecho, bueno, ahí aparece gente de la CEDRONAR, durante todo el año pasado hemos trabajado con gente del Ministerio de Seguridad, ¿no? O sea, creo que se abre un panorama, se abre un tipo de problema que nosotros de alguna manera tratamos de nombrar como nueva conflictividad social, que es lo que nosotros venimos percibiendo, que implica la construcción de espacios y, si querés, de investigaciones colectivas de una manera abierta, bastante flexible y con mucha voluntad de generar hipótesis, herramientas y formas de intervención nuevas, ¿no? Porque me parece que el tipo de problema frente al que estamos va a demandar una imaginación política que está a la altura. Nosotros básicamente lo que venimos viendo es que, o venimos trabajando, es que si uno tomara como una cronología o un planteo de las etapas políticas y sociales de las que venimos, tenemos como en el 2001 esta gran movilización popular. Nosotros participamos mucho de esas experiencias, gran parte de la red que hoy seguimos construyendo viene de esas experiencias del 2001, movimientos piqueteros. Bueno, acá en universidades como esta son sujetos bastante conocidos, ¿no? Bastante afines. Pero vivimos esa insurrección contra el neoliberalismo, vivimos un momento en el cual buena parte de
de los movimientos sociales, de los movimientos populares, ciertos sectores políticos, pudimos construir de alguna manera un cuestionamiento muy grande, también a nivel regional, a las políticas neoliberales. Creo que hubo una especie de victoria, si se quiere, paradójica, pero una victoria social respecto de estas políticas más represivas, excluyentes y demás. Y a partir de ahí hemos venido como transitando una etapa política interesante, compleja, también ambigua, ¿no? Ambivalente, con gobiernos progresistas en toda la región, que la verdad que es interesante poder que puedan continuar, que puedan profundizar ciertas políticas, pero nos encontramos con que también estos gobiernos no han logrado transformar de manera radical las estructuras productivas, las estructuras sociales, ciertas relaciones de dominación muy fuertes, y no solo no han logrado ir a fondo en ciertas cosas, sino que además han desplegado y han consolidado un modo, como decías vos antes, un modo de acumulación que genera un tipo, y ahí es donde nosotros tratamos de pensar, de ver cómo podemos alumbrar eso, pensarlo, un tipo de conflictividad social nueva, ¿no? Un tipo de conflictividad social que es inédita y que aparece con mucha fuerza en los territorios, no solo en territorios urbanos o de las periferias urbanas como Rosario, sino también en territorios como rurales, como en Santiago del Estero, como vimos en Paraguay, como se ve en otros pueblos de Argentina, y que tiene que ver con cómo se implantan en los territorios estas formas de acumulación que nosotros de alguna manera llamamos rentísticas, que tienen ciertas analogías, tanto los agronegocios como la minería, mismo como la extracción de petróleo, o la especulación inmobiliaria en el caso de las ciudades, y finalmente este nuevo fenómeno que coloniza los territorios, las periferias de una manera muy clara, que es el narcotráfico. Todas estas actividades productivas o de acumulación tienen un eje común, que es la producción de una renta extraordinaria, a partir, bueno, esto sería largo de abrir, pero a partir de, bueno, ciertas articulaciones de negocios que permiten rentas extraordinarias, ¿no? Que se apartan un poco de la forma que uno tenía más o menos pensado o vistas del capitalismo industrial, ¿no? De cierta lógica productiva, de cierta lógica de salarialización. Acá vemos como estructuras de negocios que producen rentas extraordinarias y por lo tanto genera una fuerza social que se abalanza sobre los territorios imponiendo lógicas de violencia fuerte y de destrucción de tramas comunitarias, ¿no? Que de alguna manera esas tramas comunitarias son las que sostuvieron o funcionaron como fondo de los movimientos sociales que derrotaron el liberalismo. Entonces, creo que estamos ante un tipo de problema que necesitamos pensar. No es fácil tampoco generar experiencias políticas, experiencias de organización social para cuestionar o luchar contra estas formas de acumulación. Lo vimos cuando fue el conflicto del campo, lo vimos claramente, como cierta manera de plantear las cosas, bueno, generó una reacción social muy, muy difícil de vencer o de clarificar. Me parece que fue un problema bastante general, en general de los sectores sociales y políticos en los cuales nos movimos, no solo del gobierno, que creo que planteó mal las cosas, sino también de muchos de nosotros que no logramos tampoco plantearlo de otra forma contra un sujeto claramente rentístico, claramente especulador. Bueno, y finalmente creo que fue una especie de derrota política fuerte esa. Pero ahora se le plantea un problema similar con el tema del narco, ¿no? ¿Cómo enfrentar el narco? ¿No? Ahora, hace 3, 4 días salió un artículo muy, muy bueno de una compañera del CELS planteando esto, el peligro de asumir la guerra contra el narco como una cuestión de todos. Ya sabemos que ha habido mucha guerra contra el narco en América Latina y todos han salido muy mal, y no solo que han salido muy mal, sino que han profundizado las condiciones de violencia. Entonces, ¿cómo se lucha contra? Esta es un poco la pregunta nuestra, ¿no? ¿Cómo se lucha contra esta forma de acumulación que tiene una estructura muy claramente rentística, como decíamos en el video, pero que a su vez esta renta extraordinaria es la que de alguna manera sostiene un modelo social que ha visto crecer el consumo popular, que ha visto desarrollarse cierta distribución de los ingresos? Entonces, ¿cómo hacer para cuestionar este consenso? Bueno, planteando alternativas y demás, pero a su vez generando esta especie de clarificación política, ¿no? De planteo de qué se trata esta conflictividad. Esa es como la pregunta un poco nuestra, y en ese sentido para nosotros realmente es muy importante poder generar espacios complejos, abiertos, flexibles, donde haya muchos actores con voluntad de pensar y de meterse en estas cosas y de empezar a intervenir, ver cómo intervenir en estos conflictos, ¿no? Bueno, para todos nosotros
las noticias sobre Rosario están muy frescas, digamos, ¿no? Los jefes policiales que han ido presos, los jueces que han sido parte de ciertas tramas de corrupción, en fin, y el poder político que no logra, digamos, encauzar esto, ¿no? Así que sumo estos comentarios a la pregunta de Mario en relación a cómo se lucha, digamos, frente a esto, ¿no? Bien, analizando el tema desde lo que es violencia institucional, la problemática que esbozó Mario y bueno, lo que has mencionado, hay una preocupación común desde el Poder Judicial, desde el sistema judicial o mirando desde el sistema judicial. El planteo como guerra narco es un tema, es un enfoque bélico, para empezar, que va a tener las consecuencias de todo aquello que se emprendió en forma bélica, que se lo va a emprender, que va a implicar en su menor o en su manifestación más directa una atenuación de las garantías ciudadanas inmediatamente. Nosotros este año el caso de violencia policial más grave, callejera, fuera de las muertes, ¿no?, que hemos visto, fue un caso en Santa Fe, precisamente en Reconquista, donde una comisión policial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvo a 2 personas acusadas de estar en la cadena de narcotráfico con 100 gramos de cocaína, según el acta policial, y los agredió, los torturó incluso en la vía pública. Ellos prácticamente los desfiguraron, luego les quebraron la cara, el cráneo y demás, los llevaron a comisaría, los siguieron torturando con una bolsa de nylon allí. Al momento el juez no tuvo ningún tipo de reacción, siguió adelante en los primeros días siguió adelante con la causa contra estas víctimas por transporte de estupefacientes, y al momento en que nosotros hacemos las denuncias, van presos unos días, son detenidos el jefe de inteligencia de la zona norte de Santa Fe, el jefe de operaciones y bueno, gente que estaba en el operativo, también policial. El juez termina pronunciándose diciendo, bueno, no son torturas porque no se dan los requisitos, no hubo campo de concentración, no hubo centro clandestino, como si solamente limitara la aplicación de la tortura a lo que fue lesa humanidad, es decir, hay una decisión de parar la aplicación de esos artículos, y dice, y las víctimas por otro lado no son ajenas al delito. Con lo cual, al estar involucradas en actividades ilícitas, sus testimonios no son creíbles, tienen interés en perjudicar a la policía para que estos... Y ahí tenemos una consecuencia directa de la aplicación de la aplicación del concepto de lo narco como algo peligroso, como algo a lo que hay que emprender como una guerra, que va en desmedro de las garantías, aún en caso de tortura. Y después me parece que el tema es, dada la problemática en la que vamos a coincidir, más o menos con matices, pero vamos a coincidir que es una conflictividad social que no puede ser abordada como guerra, la cuestión es quién la va a abordar. Ahí el mensaje mío desde el sistema judicial es que no hay que tener en lo judicial ningún tipo de esperanza de que desde lo judicial se aborde este tema. Con sustancia, con posibilidad de solución. En las estadísticas, por ejemplo, de Jujuy dan cuenta de lo que es el sistema judicial hoy en este tema. En 2010, es la última estadística firme que hay, se han hecho 80 juicios orales, de los cuales 79 fueron contra una sola persona. Con lo cual el nivel de investigación es ninguno. Es la gente que llevó gendarmería de la frontera al juzgado. De esos 80 casos, el 80% terminó con condena, es decir, hay poca posibilidad de defenderse. La mayoría son extranjeros, bolivianos o peruanos, y la única 79 quedaron con condenas. El 80% tenía defensa pública. De los 80, 79 fueron condenados. La única absolución era por una falsedad de documento y demás. Es decir, todos los casos de narcotráfico fueron condenados, pero fueron condenados de una sola persona. Es decir, nunca se llegó ni siquiera a la coordinación más elemental que está arriba de esas personas. Ese es el enfoque judicial. Y luego, como conflictividad social, donde hay, en nuestra lectura, donde hay una articulación violenta, como ocurre en el caso de los territorios más marginados en lo urbano o en lo rural, donde hay una combinación de violencia policial o de fuerza de seguridad y violencia de las distintas bandas que
que interactúan en esos lugares, la actitud judicial suele ser replegarse y dejar que eso ocurra simplemente y a lo sumo elaborar un relato equidistante de que son dos bandas que se pelean. Hasta el relato necesitan que sea equilibrado para no tener que intervenir. Y allí es donde entonces lo que queda, si el sistema judicial no va a intervenir, no tiene una estrategia propia, no tiene más, se satisface con dejar llevar un caso atrás del otro sin una mirada estratégica, lo que queda es la respuesta policial a ese tema. Y la respuesta policial está basada, cuando hay, insisto, territorios y un conflicto social muy fuerte. En el caso de Rosario o de algunos sectores del conurbano, creo que se puede interpretar, o una posible hipótesis de interpretación, es que eso era un negocio regulado por la policía que tuvo tal desarrollo que perdió las pautas de la regulación policial. Nunca fue algo abordado como para mantenerlo en su mínima expresión, dado que no es algo suprimible de la realidad, ni ese ni otras manifestaciones de la criminalidad, y se salió de su propia la entidad que produjo, y la relación económica, sobre todo con redes, con manifestaciones lícitas de la economía, como la construcción u otras, lo sacó de toda posibilidad de regulación. Ahora, si la expectativa social, y ahí empieza a ser un poco más, empieza a rondar lo que son los discursos políticos o los planteos políticos, donde la expectativa está puesta en la respuesta penitenciaria o policial. Lo que vamos a tener en el mejor de los casos es nuevamente la policía retomando, pero ya con un reclamo de estado de excepción, porque va a haber una situación excepcional, retomando esa actividad ilícita, que lo va a hacer nuevamente negociando, en el mejor de los casos, negociando y entrando otra vez en una regulación que va a ser viciosa en cuanto a que va a originar simplemente más muerte, tortura, más encarcelamiento, y no va a tener una respuesta superadora. Eso ni siquiera ahora parece posible en algunos territorios. Desde allí que el gran desafío político en este caso es trazar una estrategia que supere a la policial, que por su propia actividad va a tener sus límites y va a tener, al desarrollarse en territorios, en escenarios sociales, entra inmediatamente en acuerdos y en esos vicios. Y por otro lado, me parece que la respuesta política va a tener que tomar en cuenta la disputa territorial que implica hoy la narcocriminalidad, que me parece que es la única base sólida a largo plazo, incluso, porque también hay que ver que los momentos políticos son transitorios, aún en los más extendidos procesos, pero si no hay un entrelazamiento social, lazos sociales que se articulen en función política, no va a haber respuesta para territorios donde el único modo de interpretarlo es con la cosmovisión política. El sistema judicial, la cosmovisión policial, aun cuando se ha modernizado, se ha profesionalizado en algunos sectores de algunas fuerzas, no tiene, creo yo, la respuesta social que tendría que tener la política. Y el sistema judicial no puede ni siquiera justificar sus penas hoy. No tiene una cosmovisión, salvo algún sector minoritario. El sistema judicial mayoritario no puede siquiera justificar lo que hace. Entonces es la política donde puede llegar a estar la visión integral de un conflicto social, que no incluya tratarlo como guerra, que es la simplificación y la puesta en riesgo de las garantías ciudadanas. Allá por los 80, ustedes recordarán, y eso generó la ley interna argentina que dividió el tema de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, que es uno de los pocos países de América que lo tiene, o creo que el único, ya que en otros utilizan las Fuerzas Armadas para el dominio territorial y mezclan la represión con el uso de las Fuerzas Armadas, la ocupación de las favelas en Brasil con la policía militar, etc. Siempre se trató de lograr, sobre todo en las reuniones de comandantes en jefe del ejército, un discurso de la guerra contra el narcotráfico. De alguna manera, el enemigo subversivo de los 70 pasó a ser el enemigo narcotraficante del hoy,
pero no el narcotraficante aliado a ellos, porque en última instancia Estados Unidos regula la entrada de la droga, regula el mercado interno, sino para el control de nuestros territorios. Básicamente, no se pretende el ataque al delito, entre comillas, dentro de Estados Unidos, sino ir a las fuentes de producción o de generación de la fuente productiva, como puede ser en Colombia, o lo que también se pretendió hacer con Bolivia, y que Evo Morales ahora puso un límite muy claro a todo esto para defender lo que significa la producción de la coca dentro de Estados Unidos y que dentro de Bolivia, sin que Estados Unidos pueda meter la cuchara en sus propias decisiones. Esto desordenado que digo, lo disparo a propósito para que pensemos todos estos ciclos que implican prácticamente todo el desarrollo de los países independientes o teóricamente independientes de América Latina, y que, como dice nuestra amiga Rita Segato, el colonialismo del Imperio Español o portugués se continuó en el formato de las repúblicas y, de alguna manera, toda esta forma de control colonialista de las mentes y de los pueblos sigue funcionando con este sistema de las repúblicas montadas desde hace 200 años. Y también lo asociaba, mientras veía el documental, esta forma de producción del monocultivo, que implica la destrucción del hábitat, que es necesariamente plural, si uno deja la naturaleza que fluya naturalmente. Es diversa la naturaleza, es plural, se retroalimenta. Y, por ejemplo, en la zona de Misiones han hecho unos talados de árboles para poner pinos por todos lados. Y si uno recorre esa zona, va a advertir que están todos los pinos que dan un colorido verde al paisaje, y uno advierte que no hay pájaros. No hay pájaros porque se ha roto ese equilibrio natural del sistema de la naturaleza que los pueblos originarios tanto han sabido defender y preservar, y que aún mantienen, también con ese criterio de utilizar solamente los recursos indispensables para la propia subsistencia sin agredir a la Pachamama. Y en esto Evo Morales acaba de lograr que se sancione una ley en Bolivia que declara crímenes de lesa humanidad y por tanto imprescriptibles todos los ataques al medio ambiente, al hábitat de los seres humanos, a los animales y las plantas. Con lo cual también esto nos da un pensamiento diferente de la mirada que hay que poner sobre esta problemática, que la tiene también Ecuador con su presidente Correa, y creo que por ahí también pasa o se filtra alguna mirada ideológica que tenemos que instalar fuertemente en este debate que tiene que ver con estas formas de explotación intensiva en desmedro de la naturaleza y en la acumulación capitalista salvaje o brutal. Algunos no quieren usar la palabra salvaje porque salvaje es lo natural, lo originario, y por tanto no es descalificador, sino al contrario, es algo que tendríamos que rescatarlo. Por eso algunos rechazan hasta el término capitalismo salvaje, porque al contrario, ojalá fuera salvaje en el sentido de pueblo originario. También lo asociaba, y pensando en Bahía Blanca, en nuestra zona, en esa fila de camiones, cuando se ve la filmación, la fila de camiones, que uno lo primero que piensa es riqueza, traer riqueza, y me acordaba que el intendente Baeza mandó a hacer un playón en camino a Villarrosas para estacionar los camiones, porque había unas grandes caravanas de camiones que ocupaban toda la avenida General Arias, que es la ruta que era empedrada originariamente en aquella época, en la década de 60, desde el centro de Bahía Blanca hasta el puerto de Ingeniero Guay, que son 13 kilómetros. Y los camiones estacionaban en un camino que es muy chico, que da para 2 vehículos, no para más. Entonces, el intendente Baeza, de la época radical, hizo un playón de estacionamiento para que esperaran el lugar de acceso a los puertos en aquella época. Pero pensaba en ese momento que hubo mucha crítica al gobierno radical porque se exportaba trigo a China y que exportarlo a un país comunista era algo aberrante para el mundo occidental y qué sé yo. Pero se exportaba trigo, no soja. El tipo de cultivo que había con las cosechas de semilla fina en una época, el trabajo de la tierra, la rotación de la tierra, la gruesa luego con el girasol, el maíz, esos productos alternativos con la alfalfa que servía para renovar los nutrientes de la tierra, todo eso está arrasado y como está en el caso de Santiago del Estero, con estas empresas hasta chinas y cordobesas que van a
a barrer los montes y los ranchos y las personas y los animales y lo que venga para plantar soja. Ahora, esa plata dulce que ingresa a través de estas formas extractivas tiene que ver con lo que también explicaba Pedro muy bien, el lavado de dinero, y él dice el vínculo que hay entre los de cuello blanco, la gente de guita, y este origen bastardo del dinero a través de la muerte y la segregación de los pobres, a los que los hacen consumidores, traficantes, soldaditos, pero que en última instancia sirve para la recaudación y sirve para esa construcción, con esto que dice Prete, se llama el periodista. Prate. Carlos del Prade. Del Prade. Que hay 80.000 viviendas desocupadas y 50.000 familias que ya mismo tendrían que necesitar una vivienda para ocupar. Esta locura del divorcio entre la riqueza impúdica y la pobreza extrema. Esa contaminación al lado del río, ese arroyo contaminado, ese río contaminado con todos los residuos volcados sin ningún tipo de contemplación. Y también lo asociaba con el discurso de Pepe Mujica en Naciones Unidas, cuando decía que si la humanidad, todo el planeta Tierra, hoy, pretendiera vivir como vive una clase media de Estados Unidos, precisaríamos 2 planetas y medio. Esta Tierra no da para eso. Entonces hay que replantearse hasta qué tipo de perspectivas, esto que es progreso, cada vez aumentar la producción a costa de arrasar todo, y por eso también están arrasando el último baluarte que les queda, que son justamente las tierras de los pueblos originarios, porque son los que han preservado la tierra, y a ese recurso también le están dando, el caso de Formosa con los COM y demás, es demostrativo de todo esto que estamos diciendo. Este mercado capitalista de hoy, a diferencia del mercado capitalista de hace 3, 4 o 5 décadas, aquel era un mercado capitalista que precisaba mano de obra. Entonces explotaban a la gente, pero en última instancia la reclutaban para trabajar. Mi abuela, por ejemplo, trabajó en la fábrica de Bungibor en Bahía Blanca, y antes del peronismo tenían que hacer cola, cortaban la cola de acuerdo a las operarias que necesitaban para que entraran a trabajar, pero precisaban mano de obra para trabajar. Hoy día ya no se precisa en este sistema capitalista actual esa cantidad de mano de obra. Entonces hay sobrantes. Ya Alfonsín en su gobierno hablaba de 3/3 de la sociedad argentina y decía que 1/3 vivía como Bélgica, me acuerdo de ese ejemplo, y luego iba dando en degradé lo que significaba los sectores de exclusión. Y hoy día está totalmente definido esto. Hay una expulsión del mercado, ya no es la exclusión, es la expulsión. Los echan del mercado, los tiran como migajas que sobran de la mesa y hay que destruirlos. Por ahí se pone una ONG a hacer beneficencia o solventan algún comedor y de paso desgravan algunos ingresos que tienen, algún comedor barrial para dar alimento a la gente, qué sé yo, o le compran ropita a los chicos, pero en última instancia lo que quieren es que se mueran. Se mueren en las cárceles, se mueren por enfermedades tratables, se mueren por no poder ingresar a un hospital, tienen que ir a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a hacer cola, a sacar un numerito. Acá en la Ciudad de Buenos Aires lo vemos, la política de Macri, a dónde apunta, los grandes negocios inmobiliarios, la belleza de Puerto Madero, los grandes edificios, los espacios verdes, y en lo subterráneo dejarlos o comprarles las villas, como la 31, comprárselas para luego allí hacer grandes inversiones inmobiliarias. Están en ese proyecto y cuando tengan la posibilidad de hacerlo lo van a hacer seguramente. Entonces, por abajo, la policía está directamente involucrada en este tema, está corrompida y hasta inclusive Mazot, en la Nueva Provincia, ha hecho editoriales diciendo que bueno, que en realidad está mal, las recaudaciones ilegales, no lo dice en esos términos, lo dice muy sutilmente, pero te da una frase muy interesante que dice, si realmente se le pagara a toda la policía lo que necesitaría pagársele, no podría ningún Estado solventarlo. Como diciendo, bueno, hay que dejar que alguien ayude. Las cooperadoras, dice él, las cooperadoras policiales, y está diciendo también la recaudación ilegal. Y si hay alguna recaudación ilegal, bueno, hay que hacer un poquito la vista gorda, porque si no sería imposible mantener a la policía, y la policía es indispensable. Si no hay control social, esto se desborda. Ese es el mensaje de la editorial de la Nueva Provincia de no hace muchísimo tiempo, es más o menos reciente. Y también esta cifra la repito siempre, la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires son 60.000 hombres, más miembros de la fuerza
policiales bonaerenses que todas las Fuerzas Armadas argentinas. 60.000 hombres. Con el autogobierno que tienen ahora y con el pacto de impunidad que tienen, el informe del Senado dio los nombres de quienes estaban involucrados en el caso Candela y siguen en actividad. La semana pasada, hace 10 días, nombraron a uno de los involucrados como responsable de la DDI de Loma de Zamora. Y cuando los obispos denuncian la narcocriminalidad, el narcotráfico, qué sé yo, Scioli los llama para conversar y diciéndole que él está en esa línea, haciendo los máximos esfuerzos, todo un discurso para vender un producto que no existe, porque en última instancia deja a los que están directamente involucrados en este entramado delictivo de ilegalidad que atraviesa a los funcionarios públicos en el negocio. Porque si el Estado de Derecho estuviera confrontando con bandas criminales, sería una disputa a ver quién puede dominar el territorio. Pero cuando el territorio pasa a ser gobernado por las bandas criminales, que está atravesada por funcionarios públicos como son los policías y también jueces y fiscales, no en la misma dimensión de toda la corporación judicial, pero sí, como en el caso Candelas, tiene juicio político el juez y el fiscal, ahí estamos en serios peligros de que esto se desmadre. Y es lo que está invisibilizado y es la bomba de tiempo que tenemos, y que el facilismo al estilo Bloomberg es guerra. Guerra como era con los comandantes del ejército en las reuniones de la década de los 80. Es la bajada de línea de Estados Unidos. Y el derribo de aviones, todo generar un estado de guerra, de confrontación, que en definitiva sirve para consolidar la posición dominante de los sectores dominantes. Y el territorio, bueno, a otra cosa, entramos como, hay un documental de derechos humanos que se presentó en el festival de este año sobre las favelas de Brasil, entran las policías militarizadas con unos inmensos vehículos que parecen más que tanques, más grandes que tanques. Y hay una escena que es terrible, porque están autos de habitantes de la favela, un auto estacionado, y como no cabía el vehículo ese para pasar, directamente tritura al auto, le pasa por arriba y pasa. Y el hombre dice, yo lo compré, tengo la prueba que lo arreglé, no lo había comprado porque era viejo el auto, lo arreglé hace poco tiempo, miren, la puerta colgando, todo destrozado. Y el Estado no responde. Entonces el avasallamiento del territorio por parte de fuerzas militarizadas. Y en ese documental también se presenta algo que es muy interesante respecto a las miradas de la clase media y las miradas de los sectores populares. Hubo fuego cruzado, como hay fuego cruzado entre bandas narcotraficantes en una favela. La cámara de la TN brasileña puso la mira en una pobre mujer, clase media, que iba con sus hijos en un auto y que la mataron una de las balas perdidas. Hasta ahí todo ese relato visibilizado a través de la prensa. Lo que no fue visibilizado, y el documental este lo presenta, es que en ese mismo tiroteo de la favela murieron 4 personas de familias que tampoco tenían nada que ver y llegaron los tiros cruzados. Pero eso no se visibilizó. Entonces quedó como que las balas salían de las favelas hacia los sectores de clase media, cuando en realidad fue tiroteo de bandas criminales, atravesados por las mismas policías que integran esas bandas. Pero en el inconsciente o subconsciente de las personas está el peligro está en las villas, el peligro está en la favela, hay que arrasar con ellos, hay que terminar con ellos. Excluirlos, matarlos, terminarlos. Ahora el Estado tiene que hacerse cargo y para eso hace falta políticas de Estado que únicamente se logran cuando hay poder político. Y esto tiene que ver con la disputa de poder político. El gobierno nacional ha hecho cambios importantísimos en las Fuerzas Armadas que tiene que ver con bajar los cuadros, pero que tiene que ver también con cambiar el Código de Justicia Militar, las hipótesis de conflicto con los países vecinos, cambiar los planes de estudio, abolir la pena de muerte, un montón de cambios importantísimos en las Fuerzas Armadas. Pero hasta ahora las policías no las han tocado. Tiene una matriz que se ha mantenido autoritaria, militarizada, y por diversas razones no han hecho los cambios. Y cuando ha habido un intento de cambio, como el de Nilda Garré con el Ministerio de Seguridad, llegó un momento en que se cortó porque era muy fuerte la... Yo me acuerdo de haber hablado con ella, ella quedó espantada cuando fue a una villa y veía, por ejemplo, una foto de un pibe de 8 años con el arma, emulándolo al hermano mayor que estaba en cana y que era un narco. Entonces se planteaba, ¿qué referentes tienen los pibes?
criados en ese contexto, el referente es el capo del tráfico y no es el, qué sé yo, uno mira a un docente o un profesional, lo que fuere. O sea que el trabajo de territorio hay que hacerlo y el Estado tiene que hacerlo también. Y también cuando conversaban, me acordaba las primeras reuniones que tuvimos con Kirchner allá en 2003, que él estaba atajando los penales a cada minuto porque era la crisis que estaba saliendo de 2001. Y presenciamos un día cuando venía un piquete por atrás de la Casa de Gobierno y él los invitó a pasar. De alguna manera quedó una vanguardia del piquete y el resto era toda la gente que necesitaba ser atendidos, con chicos en brazos, llorando, sin comer. Y creo que, bueno, de alguna manera la emergencia se supo tratar bastante bien. Ahora no voy a hacer una evaluación política de todo este tiempo, pero creo que hay flaquezas muy fuertes en este momento y hay que consolidar un rumbo desde un sector político nacional, popular, como lo queramos llamar, para poder disputar esto desde políticas de Estado. Lo otro es atender el territorio, hay que hacer el anclaje, trabajarlo, pero también demandar del Estado la intervención que corresponde, sí, estoy de acuerdo. Estos casos que se cuentan en el documental, de alguna manera seguimos vinculados, ¿no? El Club de Investigación Urbana específicamente tiene como mucho vínculo. Después de esto de Aarón han pasado como 3 o 4 casos más, específicamente en Ludueña. Hace poco mataron a un pibe y se juntaron, bueno, un caso largo, no lo voy a contar, pero una cosa para dar cuenta, ¿no? Están los pibes vinieron, nosotros presentamos el video en el centro de Rosario, vos estuviste, ¿no? Y vinieron los pibes del barrio, bueno, pibes como, que, digamos, a la mañana puede ser socialito, después termina el laburo y vinieron al cine, digamos, y bueno, una situación bien interesante. La cuestión es que mataron a otro pibe, se juntaron todos en el velorio y nos cuentan los compañeros, hace 15 días de esto, que tenían una bomba, pero bomba de guerra, digamos, que se la había dado un narco para que se la pongan porque sabían que había sido uno de los canas, que a su vez son los que manejan el narco del barrio, ¿no? Entonces, la situación es como, bueno, están todos preocupados, los compañeros del bodegón cultural de Pocho, de diferentes lugares, porque los pibes tenían una bomba que se la había dado un narco, una bomba de verdad, de guerra, un arma de guerra, y que estaban diciendo que iban a ir a poner. Bueno, lo digo, cuento este caso solamente para decir, por algo que ustedes vienen diciendo, y yo quisiera como ver cómo buscar una vuelta ahí, que es que la solución la tienen las organizaciones sociales. Yo creo que eso me parece que es como un punto fundamental. La trama social, si no hay trama social en los barrios, vos decías muy bien, o sea, la única manera real de tener una estrategia es, a largo plazo, es que haya una reconstrucción de los sujetos sociales, de los movimientos políticos en los barrios. Eso es muy así. Sin embargo, yo quiero poner un matiz ahí. Por lo que nosotros vemos con varios grupos, también acá en Florencio Varela, donde estamos trabajando, estamos siguiendo también varias cosas, también las organizaciones sociales están desbordadas por estos problemas. También no están pudiendo encontrar respuestas a cómo enfrentar estos niveles de violencia y estos entramados de negocios que son muy potentes y que, entre otras cosas, y eso me parece interesante también para plantear, replantean la idea de territorio misma, ¿no? Replantean las relaciones entre las periferias y los centros, replantean las lógicas, esto que decía vos de la exclusión mismo, o sea, hay como toda una trama de consumo ahora que se ha vuelto un consumo popular también, que es muy interesante, es muy importante y a su vez también genera otras lógicas sociales entre las cuales está la violencia, ¿no? Porque, bueno, entonces, lo que quiero decir es, también las organizaciones sociales están desbordadas. Ahora acaba de llegar mucha gente de la Tupac, veo, que sería también interesante, pero me parece que también está como desbordada. Y yo creo que así como uno, por ahí desde lugares institucionales y demás, puede poner el foco ahí, me parece que también es importante, y lo estamos viendo para las organizaciones sociales, ver la gente que está con responsabilidad institucional, probando ahí, viendo, tirando como iniciativas, qué cosas sí se pueden desde ahí. Porque creo que digamos, para plantear, me parece que hay que salir de la idea de que tenemos soluciones, de que hay soluciones que tenemos que aplicar. Entonces, ¿cuál es? Salir un poco de esa idea, reconocer que es un problema bastante heavy, bastante difícil de solucionar con programas o desde el Estado, y empezar a ver qué tipo de recursos y qué tipo de relaciones, de entramados, de redes, de organizaciones complejas pueden pensar esto de otra manera. Pero ahí entonces tiene que estar la organización social como cosa fundamental, pero tienen que estar también instituciones de nuevo tipo, o instituciones que están planteando de otra manera, que no son la policía, que no son el sistema judicial corrupto, pero que me parece que en momentos como estos, de gobiernos como los que tenemos, hay espacios que tienen que poder juntarse y empezar a pensar qué hipótesis sí probar, concretamente probar iniciativas,
Nosotros ahora estamos pensando, por ejemplo, a partir de una denuncia que estuvimos haciendo esta semana, que Hugo mencionaba de Santiago del Estero, de una familia que había una empresa china que se metió, bueno, y que lo metieron en cana de una manera a esta familia campesina, el MOCASE, el Movimiento Nacional Campesino Indígena. Estamos denunciando, generamos toda la visibilización, la comunicación es una herramienta muy importante, bueno, circular, lo que muchas, pero también nos damos cuenta que no alcanza para que en el territorio haya una modificación de la relación de fuerza. La denuncia y la campaña están muy bien por ahí para parar ciertos momentos más álgidos, pero después en el territorio la relación de fuerza sigue y por ahí lo liberan al tipo, pero mañana le fumigan todo el campo y a todos los animales. Bueno, ¿cómo hacer? Estamos empezando a pensar, por ejemplo, tratar de hacer scratches a las empresas acá en Buenos Aires. Ir al lugar de la empresa que tienen acá una sede. La empresa china tiene una sede en Córdoba. En realidad el objetivo es comprar los campos, empezar a plantar soja y llevarlo a China, pero empezar a ver cómo generamos ese tipo de intervenciones. A su vez que a nivel de la justicia se puede ver cómo hacer para intervenir, o sea, empezar a probar en varios planos. En el territorio, en otros territorios como puede ser la ciudad, a nivel comunicacional, empezar a hacer scratch, empezar, no sé, recuperar, esta es una gran pregunta para nosotros, cómo recuperar herramientas del movimiento de derechos humanos, que fue tan importante o que es tan importante, pero que estuvo mucho más ligado a otras formas represivas y a otras formas de los negocios, cómo hacer para recuperar algunas herramientas y ponerlas en juego en este nuevo conflicto social. Cómo funcionará, no funcionará, qué cambios habrá que hacer, qué cosas habrá que inventar. Me parece que esto es como una pregunta para compartir, para todos, para empezar a experimentar en este sentido. Más allá de las dificultades y los desafíos que esto plantea, me parece que poner en la agenda de nuestras militancias, sean donde sean, la claridad suficiente para saber, digamos, cómo tenemos que pensar nuevas estrategias de lucha no es poca cosa, digamos, para nosotros, ¿no? Agradezco también, disculpen que está Sebastián aquí presente, a propósito de nuevas estrategias y demás, Sebastián Seriani, con él compartimos un programa que se llama Memoria y Territorio de la Secretaría General, han viajado a la ciudad de Chapamalal, un poco más de 500 chicos de la región, un trabajo colectivo entre docentes y organizaciones sociales que dan cuenta de la construcción de un trabajo en red. Claro. Pensando, digamos, de cómo se construyen esas redes de contención, esas redes que permiten solidarizarse rápidamente frente al avance o algún atropello, tanto sea desde el Estado como desde sectores delictivos. Bueno, digamos, cuando uno está aislado, eso tiene un impacto, digamos, y cuando uno trabaja en red, entre instituciones, entre semejantes, todo eso se atenúa muchísimo más y los territorios no empiezan a estar liberados tan fácilmente, digamos, ¿no? Para el avance de ese tipo de criminalidad, ni para el atropello de las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad. Yo les aseguro, porque lo sabemos, que frena mucho, digamos, el avance por el nivel de exposición pública, y bueno, nosotros estamos contentos de que la universidad pueda cumplir ese rol de apuntalamiento, ¿verdad? Así que bueno, agradecerles otra vez más, pedirles a ustedes un aplauso para los compañeros.